Hola. EBG integra culturas por medio de la educación. Por tal motivo, nuestra plataforma educativa está conformada por estudiantes y docentes latinoamericanos que comparten sus conocimientos trascendiendo fronteras. Si ya eres nuestro alumno, es importante que conozcas cómo utilizar la plataforma educativa. Primero, debes ingresar al sitio web www.ebg.es. Segundo, en el menú principal debes ingresar a Área de Alumnos. Tercero, ingresa tu correo y contraseña con el cual te registraste en el curso. Cuarto, una vez que ingreses en la plataforma educativa, debes dirigirte a la fotografía del curso para que se despliegue el contenido. Quinto, los recursos que encontrarás en la plataforma son solicitud de certificado, ingresar a las clases en tiempo real, descargar documentos de la biblioteca virtual, revisión de notas. Sexto, cómo utilizar la plataforma educativa. Clic en la lección correspondiente. Si encuentras el botón Ver los cuestionarios de la lección, debes ingresar para resolverlo. Llenar los campos correspondientes a continuación. Seleccionar la opción Completar el cuestionario. Tienes el botón de Contactar con el profesor. Education Business Group. Una nueva forma de pensar. Ahora sí que sí. Empezamos. Bueno, buenas noches desde España. Buenas tardes desde los países donde nos estáis viendo, ¿verdad? De Ecuador, de Colombia, en fin, de muchos sitios muy guays de Latinoamérica. Bueno, vamos desde Perú. Qué bien, ¿verdad? Que seamos personas de diferentes puntos del planeta en el que podamos compartir conocimientos y preguntas e inquietudes sobre este maravilloso tema, que es la ansiedad, concretamente, la ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizada. ¿No hay audio? ¿No se me escucha bien? Ah, se me escucha, ¿no? Vale. Perfecto. Bueno, pues sin más, vamos a... Se me escucha bien, ¿no? Vale. Vamos a retomar la clase. Voy a compartir pantalla. Un segundillo. Bueno, recordad que en la primera clase vimos un poco la diferencia que había entre ansiedad, angustia o miedo, ¿verdad? Incluso estrés, muchas veces se confundían. En la segunda clase vimos los diferentes tipos de trastorno, cuyo núcleo es la ansiedad. Estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Veis la pantalla, verdad? Sí, vale, genial. Bueno, como decía, en las anteriores clases estuvimos viendo, pues, punto 1, ansiedad, miedo, fobia o estrés. El punto 2 también lo vimos, que es el trastorno de ansiedad generalizada, componentes básicos de la respuesta ansiosa, ¿verdad? Como os decía en la clase de ayer, pues estuvimos viendo qué diferencia había entre, pues, el trastorno de estrés postraumático con un trastorno de ansiedad generalizada, o qué diferencia había entre mutismo selectivo y trastorno de pánico. Son trastornos que comparten esta ansiedad y ya nos centramos en lo que nos interesa, ¿no? En el objetivo de este curso,
que es el trastorno de ansiedad generalizada. Y estuvimos viendo un poco los criterios que nos proponía el DSM-5, ¿vale? Que nos acordamos que era el manual de diagnóstico de la APA, de la Association Psychiatric, no, de la American Psychiatric Association, ¿vale? Y también teníamos otro sistema de clasificación que es el CIE, de la OMS, pero yo ya os decía que normalmente el que se usa es el DSM-5. Y veíamos los criterios, ¿verdad? Nos acordamos, ¿no? Y el criterio que, bueno, que puede servir, ¿no? Para el trastorno de ansiedad generalizada, pues era una excesiva preocupación por todo, una duración de la taquicardia, de la sudoración, del nerviosismo, pues mínimo 6 meses, ¿vale? Y sí, os acordáis, ¿verdad? Estos eran un poco los síntomas de la ansiedad. Bueno, también bromeaba, ¿no? Con que se me había ido la luz, me podía ir, o el internet podía dejar de funcionarme y eso pues ponerme ansiosa. Bueno, y vamos a ver el punto 3, que es la evaluación y la comorbilidad del trastorno de ansiedad generalizada. Un punto que sé que teníais mucha curiosidad, ¿no? Porque me preguntabais cómo se puede diagnosticar, qué cuestionarios hay para medir la ansiedad. Bueno, pues eso lo vamos a ver hoy. Como también me preguntasteis mucho, ¿no? Sobre el origen de la ansiedad, bueno, pues he incluido también en estas diapositivas dos modelos cognitivos que explican por qué ocurre el trastorno de ansiedad generalizada específicamente. No la ansiedad, digamos, la ansiedad patológica, sino este trastorno en concreto. Y veis interesante que lo aprendáis, porque así entenderéis por qué se evalúa de esa determinada manera y se hacen preguntas pertinentes y sobre todo también de cara al tratamiento, ¿vale? Es importante que aplicada a cualquier trastorno, para poder evaluar y tratar un trastorno es importante conocer las causas, conocer qué modelos teóricos apoyan la existencia de este trastorno, como es el trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, introduciendo esto, os cuento que los modelos de mayor relevancia es el modelo de intolerancia a la incertidumbre de Dugas, del 98, modelo de evitación cognitiva de Borkovec, del 83, modelo de la desregulación emocional para el TAG, es decir, es una aplicación de este modelo específicamente para el trastorno de ansiedad generalizada. Cuando ponga TAG se refiere a los acrónicos, ¿vale? A las siglas, perdón. Y el modelo metacognitivo de Wells. Bien. Los más relevantes y los que os voy a explicar son los dos primeros, ¿vale? De nuevo, es importante que entendamos los modelos los cuales explican este trastorno, para así poder hacer una buena evaluación y un buen tratamiento. Ahí es necesario siempre conocer la teoría para poder hacer una práctica favorable, ¿vale? Ahí creo que estamos todas de acuerdo, ¿verdad? Bueno, dicho esto, modelo de intolerancia de Douglas. Bueno, este autor lo que propone es que en las personas que tienen trastorno de ansiedad generalizada hay una gran intolerancia a la incertidumbre. Intolerancia a la incertidumbre, ¿verdad? Porque nos acordábamos que la ansiedad era un estado emocional en el que se pretende controlar la realidad, no se permite duda, mucha perfección, ¿vale? Hay una sobreestimación de la utilidad de la preocupación, cosa que ya veíamos también en otros trastornos de ansiedad, una orientación ineficaz frente a los problemas y una evitación cognitiva. Vamos a ver paso por paso qué significa cada punto, ¿vale? Para que no nos perdáis. Bueno, como decía, cuando hay una intolerancia a la incertidumbre, es como que las personas siempre están irritadas, siempre están frustradas, porque claro, aquí ninguno somos adivinos, ni leemos el futuro, y si alguien lo hace, que me diga el número del cupón, váyase que pueda ser millonaria, ¿verdad? Bueno, lo digo un poco de broma, pues eso, ¿no? Porque es inherente a nuestra naturaleza humana, a nuestra condición como personas, pues que no sabemos el futuro.
Entonces, claro, esto genera un malestar en las personas que tienen este trastorno, ¿vale? Y sobre todo, hay un exceso de pensamiento centrado en evitar y eliminar la incertidumbre. Hay mucho esfuerzo mental, mucho esfuerzo cognitivo en pensar, bueno, pues puedo hacer esto. Y si pasa esto, pues puedo hacer lo otro. Siempre orientado a querer controlar este futuro que no se puede. ¿Vale? Bueno. Además hay una sobreestimación de la utilidad de la preocupación, ¿no? Hay una creencia de que preocuparse reduce la probabilidad de sucesos negativos, como si esa anticipación sirviera para algo. Reduce el malestar que genera la incertidumbre sobre el futuro, sensación de control. Ya os decía que la ansiedad es la carencia, ¿no? Perdón, no tenemos el control absoluto de nada y la ansiedad es un querer controlarlo todo. ¿Qué pasa? Que si yo me preocupo, ¿no? O tengo pensamientos sobre preocupándome de algo que todavía no ha ocurrido, como que momentáneamente me calma, ¿no? Puede calmar a la persona, pero luego no. Luego vuelve otra vez los pensamientos anticipatorios, ¿vale? De hecho, los pensamientos anticipatorios entrarían dentro de la intolerancia a la incertidumbre, ¿vale? Y aquí entrarían los pensamientos dedicados a la preocupación, ¿vale? Os digo estos nombres porque ya veréis que en el tratamiento parte de lo que se intenta hacer es una psicoeducación y la persona le pone, intenta identificar qué tipo de pensamientos tiene, ¿vale? Por eso os cuento esto. Bueno. Y hay una orientación ineficaz a los problemas. ¿Por qué? Porque cuando tú le preguntas a una persona con este trastorno por qué siente ansiedad o qué es lo que le provoca este malestar, realmente no sabe decir el por qué. Todo le supone un malestar, todo le supone una sensación de, oh, Dios mío, ¿qué puedo hacer? ¿Vale? Todo. No es capaz de decir, pues es quizás cuando entro en el trabajo o quizás cuando salgo, ¿vale? Además hay una habitación cognitiva. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues como podéis leer ahí, ¿no? Evitan ver las noticias, por ejemplo, leer titulares de periódicos, pues sobre todo ahora, ¿no? Con la pandemia y el COVID. Pues bueno, pues estas personas serían las que preferirían no ver las noticias. Así evitan más pensamientos a sus propios pensamientos ya, el propio, ¿vale? Sobre un tema que pues que le preocupa, ¿vale? De nuevo, usan la preocupación para evitar conectarse con emociones negativas y reducir las sensaciones somáticas asociadas, ¿vale? Es decir, una persona que tiene ansiedad pues, suele tener este nerviosismo y demás, entonces como que no, voy a hacer algo, voy a hacer esto, ¿no? Y lo que hace un poco es pues, perpetuar, ¿no? ese problema. Además son personas que, bueno, ya veremos en el siguiente modelo, pues se llama así, ¿no? Pues les cuesta regularse emocionalmente. No toleran la sensación de nerviosismo, de frustración sobre todo, de tristeza, ¿vale? Vamos a seguir. Bueno, seguimos con el modelo de habitación cognitiva de Borkovec, en el que él nos cuenta que la preocupación es reforzada negativamente por estar asociada a la habitación o escape de imágenes amenazantes y el malestar que supone la activación somática. Bien, ¿qué significa esto? Veréis. Tienen ansiedad, tienen estos pensamientos intrusivos, tienen estas preocupaciones que intentan evitar a toda costa, ¿vale? Porque saben que si no se alteran, ¿no? Si tienen que ir al día siguiente a trabajar, evita pensar en el trabajo, evitan esa imagen en el que están cruzando, pues bueno, pues la puerta de entrada, están saludando a su jefe. ¿Qué pasa? Que evitar pensamientos o querer no exponerse a ellos
realmente hace que sigan estando ahí, ¿no? De nuevo, eso es lo que significa refuerzo negativo, ¿vale? Bueno, esto es conductismo de Skinner. Está el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. Hago un pequeño hincapié porque quizás estos son tecnicismos que a lo mejor los que no seáis del campo de la salud mental puede que no lo conozcáis. Una conducta, por ejemplo, morderse las uñas, existe porque puede haber un refuerzo positivo o un refuerzo negativo. Refuerzo positivo es, bueno, me muerdo las uñas porque así veo que me quedan bonitas, ¿no? El refuerzo positivo, pues la belleza, ¿no? Mi sensación de bienestar. Pero a veces una conducta se mantiene porque haciéndola evitas algo malo. Eso es el refuerzo negativo. Por ejemplo, cuando me duele la cabeza me tomo una pastilla. El tomarme pastillas hace que deje de dolerme la cabeza. Luego lo voy a hacer varias veces. Es refuerzo negativo porque no es que haya una recompensa positiva, sino simplemente te evita tener un malestar. Luego esa conducta la vas a repetir. En el caso de las uñas también, este mismo ejemplo se puede aplicar con refuerzo negativo. Me muerdo las uñas para intentar dejar de sentir ansiedad. Pero, ¿funciona? No, en este caso no funciona, ¿vale? Es refuerzo negativo porque la conducta sigue estando ahí. Y el problema sigue estando ahí, la ansiedad sigue estando, la ansiedad no se va, ¿vale? Ahí está, me dicen funciona a corto plazo, pero no a largo plazo. Exactamente, ese es el problema, el refuerzo negativo. Y hace que se enganche la persona a estas estrategias que no sirven. Ya os digo yo que no sirven mucho. Bueno, de nuevo, estas personas, según este modelo, se caracterizan por evitar sentir las emociones. No quieren, no les gusta. Por eso pongo ahí, en un primer momento, se caracterizan por tener una elevada intensidad emocional, se disparan muy rápido, son personas muy nerviosas, ¿no? Muy dramáticas, ¿no? Un poco muy histriónicas. Luego tienen una pobre comprensión emocional, no saben muy bien lo que le pasa, le duele esa emoción porque quizás no sea algo agradable. No es que haya emociones malas ni buenas, para nada. Pero sí hay emociones que nos gusta sentir más y otras que menos, ¿verdad? La tristeza, por ejemplo, no nos gusta sentirla. Y luego una gran incomodidad con la respuesta emocional. No quiero sentirme nervioso. Lo que hacen que tengan una respuesta de coping desadaptativa. Coping significa de afrontamiento. Bueno, ahora, sí que sí. Ya yéndonos al grueso del asunto y sabiendo lo que significa, sabiendo lo que hay, la teoría que sustenta este trastorno de ansiedad generalizada, vamos a ver cómo podemos evaluar a una persona para determinar si realmente tiene ese trastorno o no. ¿Vale? Bueno, en un primer momento, lo más útil es hacer una entrevista. De hecho, sería raro, ¿no?, que le pasáramos un cuestionario a esa persona sin hacerla ante una entrevista. La entrevista se ven muchísimas cosas, se ve el lenguaje no verbal, tono de la voz, cómo se expresa, si hay incongruencia, se puede ver el mismo nerviosismo que puede estar sintiendo esa persona, un temblor, un tic nervioso, ¿vale? Da muchísima información. Bien, esta entrevista tiene que tener unos datos previos antes de hacer las preguntas que son más específicas de la ansiedad. ¿Qué datos previos tenemos que recoger en una primera entrevista? Bueno, primero, pues, el nombre, ¿no? Lo típico, nombre, fecha de nacimiento. También se suele preguntar, ¿no? El estado civil. Bueno, eso se suele preguntar porque se ha demostrado que las personas que tienen apoyo social, pues, bueno, se recuperan antes, ¿no?, de las enfermedades mentales o ayudan mucho en tener apoyo. Entonces, bueno, fijaos, ¿no?, qué tontería preguntar el estado civil, pero bueno, por ahí nos puede dar una indicación. Que lo que había que preguntarle qué tal, ¿no?, con la pareja. Como decía, datos previos, antecedentes de enfermedad mental, sería un dato interesante que deberíamos de conocer, ¿vale?
Eh, También sería importante establecer como un historial médico, ¿vale? Y ver un poco las causas médicas por descartar que no sea un problema de salud, ¿no? Como os decía, puede que sea taquicardia, no tiene por qué ser ansiedad, ¿vale? O otras enfermedades que puedan desarrollar, pues que haya muchísimo nerviosismo. Y luego también importante el contexto. Recordad que, y esto creo que os lo decía, ¿no? Para que un trastorno se diagnostique como tal, es importante que se dé en varios contextos, ¿no? Y os ponía el ejemplo de si un niño se porta mal solo en casa o solo se porta mal en la escuela, no hay trastorno, hay simplemente un problema de conducta derivado quizás de, bueno, pues de que el profesor o los papás pues, están haciendo ahí, no están corrigiendo bien la conducta, ¿vale? Uno de ellos, ¿no? Bueno, para aquí pasa igual. Si una persona realmente tiene trastorno de ansiedad generalizada, pues lo tiene tanto en el trabajo como en casa, como paseando por la calle. Se dan varios contextos y afecta a eh, a varias áreas de su vida. Uy, voy muy rápido quizás, ¿no? Vale, vale. Voy más lento, perdón. Bueno, mientras seguís recogiendo apuntes, voy leyendo lo que me habéis puesto por aquí. Aunque recordad que las preguntas las contesto al final de la clase, ¿vale? Y gracias, por pararme si veis que voy muy rápido. Me adapto. Me dicen por aquí anamnesis, exactamente. Muy bien, así es como se llama este historial, ¿no? Este historial médico. Importante también si se hizo no tratamiento previo antes, cómo le funcionó, ¿vale? Lo vamos a ver también un poquillo por aquí. Lo vamos a ver en las preguntas concretas, pero sí es cierto que una pregunta muy, muy, muy importante es el saber si esa persona, eh, qué estrategia de afrontamiento ha empleado previamente, ¿vale? Para ver un poco cuál es su modus operandi, ¿no? A la hora de afrontar estos problemas. Porque muchas veces también es otro problema, pues esa propia estrategia de afrontamiento, ¿vale? Bueno, como os había dicho, que los modelos que estudian el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Son los más famosos, son el de Douglas y el de Burkovec, pues es normal que tenga que evaluar cómo es la preocupación. Por eso es importante preguntar sobre ella, ¿no? Pongo aquí un ejemplo de pregunta, ¿no? De cómo sería. ¿Ha tenido la sensación de preocuparse de forma excesiva por un amplio número de temas cotidianos? Y si es así, ¿ha tenido la sensación de no poder controlarlo? ¿Vale? Aquí sería una manera de ahondar. Normalmente la respuesta suele ser como muy difusa, ¿no? Pues sobre todo al principio van a responder todo, 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 todo me preocupa, ¿vale? Bueno, me estáis preguntando cosillas, por fin, guardaros las preguntas y ponérmelas, escribírmelas cuando queden 15 minutos para acabar la clase, ¿vale? Y las respondo todas en esos 15 minutos porque si no, se queda arriba en el chat y no, no lo puedo leer. Lo siento. Ahí. Más cosillas. Examinar estresores, cambios y dificultades presente o pasada, ¿no? Esto es un poco lo que os contaba, pues esa persona tiene una ruptura de pareja, si se ha cambiado de trabajo, la han diagnosticado una enfermedad, ¿vale? Bueno, nacimiento de hijos, vivienda nueva, ciudad, pareja, ¿vale? Un poco ahondar si ha habido algún acontecimiento vital importante o algún estresor, ¿vale? Y como os digo siempre, en todos los ámbitos de esa persona es importante conocer todos los ámbitos, ¿vale? No, no me puedo centrar solo en uno porque si no, pues estoy perdiendo información. Bien. Vale, más preguntillas. Identificar número y frecuencia de aparición de preocupaciones e intensidad. ¿No? Y aquí le pregunto,
¿Tiene la sensación de que se preocupa excesivamente por esto en concreto? Y sí, bueno, me preocupa lo normal. A ver, ¿cuánto es lo normal? Pues la verdad que sí, todo el día. Todo el día, desde que te levantas, sí, mi primer pensamiento suele ser tal, ¿no? Un ejemplo de cómo podríais llevar esta entrevista, ¿no? Para cuestionar acerca de la preocupación. Fijaos qué importante. El punto 4. Evaluar la incontrolabilidad de la preocupación. ¿Es difícil para usted dejar de preocuparse? Esa es una pregunta muy importante, ¿vale? Para saber si la persona se engancha a esos pensamientos o no. Y para ver cuánto le es difícil, ¿no? Lidiar con esos pensamientos. Y luego, como siempre, evaluar la interferencia en la vida cotidiana de la persona. Esto es lo principal. Esto se llama también, o se conoce como malestar subjetivo. ¿Hasta qué punto esa persona está sufriendo? Y normalmente ella lo suele verbalizar, ¿vale? Bueno, más cosillas para preguntar. Pues desencadenantes que disparan la preocupación, ¿vale? Por ejemplo, pues bueno, siempre digo el del trabajo porque es el último caso, por ejemplo, que recuerdo, ¿no? De la ansiedad, de trastorno de ansiedad generalizada. Circunstancias que agravan o reducen el problema, ¿vale? Por ejemplo, el estar con gente puede que le ayude o no a esa persona. Contingencias que lo mantienen. Hey, aquí de nuevo estamos con los refuerzos. Refuerzo positivo, refuerzo negativo. Si cada vez que tengo ansiedad me quedo en casa, esto es un refuerzo negativo. Evito exponerme a algo que me genera ansiedad, ¿vale? O si cada vez que tengo ansiedad consigo que se me preste atención, pues estoy ganando esa atención social que hace que se perpetúe el problema, ¿vale? Como os decía, intentos pasados para resolver el problema y los resultados que ha tenido. Que estas son las estrategias de afrontamiento, ¿vale? Esto es importante porque seguramente no han sido, no han sido muy buenas y por eso está aquí esa persona en consulta, ¿vale? Por ejemplo, fumar, morderse las uñas, beber agua, en fin. Pueden ser las estrategias, ¿no? Que no suelen contestar. Luego, esto siempre en cualquier trastorno, motivación y expectativas sobre tratamiento, ¿vale? ¿Qué esperan? Porque te pueden decir, yo quiero que la ansiedad se elimine. Entonces ya es cuando nosotros, que hemos asistido a este curso, le decimos, no, la ansiedad no se elimina. La ansiedad se gestiona, porque la ansiedad es útil, nos sirve, es adaptativa, ¿verdad? Bueno, recursos y limitaciones del paciente, que esto es un poco lo que os contaba, ¿no? De qué apoyo social tiene, si tiene intereses, si tiene aficiones, y limitaciones del paciente, como pueden ser, por ejemplo, el más típico es una baja capacidad de introspección o que esté diagnosticada, por ejemplo, esa persona de hiperactividad. Y aquí os cuento un poco la comorbilidad que existe en estos trastornos. Suele haber una comorbilidad con depresión, ¿vale? Así que sería una limitación del paciente si esa persona pues tuviera también depresión, ¿vale? Bueno, y eso también con el punto 10, los problemas comórbidos, ¿vale? Ya sabemos que comorbilidad significaba cuando aparecen dos trastornos o más al mismo tiempo, ¿vale? Bien, cuestionarios para, para medir la ansiedad. Bueno, está el cuestionario de preocupación y ansiedad de Dugas. Uy, creo que hay una errata. He puesto Douglas en la anterior diapositiva. Es Dugas, perdón. Que evalúa el trastorno de ansiedad generalizada según los criterios del DSM-4, en este caso, ¿vale? Acordáis que ya vamos por la versión DSM-5, pero bueno, se sigue utilizando. Donde se aborda las preocupaciones frecuentes, si son excesivas, su duración y su dificultad de control. Tiene sentido que lo evalúen, ¿verdad? Ya hemos visto que los modelos explicativos del trastorno de ansiedad generalizada pues son de este mismo autor, ¿vale? Hay otro cuestionario que también os recomiendo, que es el inventario de preocupación del estado de Pensilvania,
que mide la frecuencia con que la persona se preocupa en general, ¿vale? Con preguntas del tipo, bueno, ¿cuál suele ser la mayor parte de tus pensamientos? Le doy muchas vueltas a un mismo tema, ¿vale? Cuestionario ¿por qué me preocupo? De Freestone, que evalúan la creencia sobre la utilidad de las preocupaciones. Ya hemos visto que las personas que tienen trastorno de ansiedad generalizada, pues les da mucha importancia a, a las preocupaciones, ¿vale? Cuestionario de metacognición, que evalúa las creencias de las preocupaciones, así como actitudes y procesos asociados con la cognición, ¿vale? A ver. Me dicen por aquí los cuestionarios por protección por la ley de protección no se suelen facilitar, ¿vale? Pero bueno, yo os animo a que en internet quizás lo encontréis para descargarlo, ¿vale? Me dicen por aquí, acuerdo y objetivo de tratamiento. Claro que es importante, esas son las expectativas, ¿no? Que espera la persona del tratamiento y ahí se le explica un poco cómo iría. Esta parte la vamos a ver en la clase cuarta y quinta, en la clase de mañana y de pasado, donde dedicamos 2 clases de hecho para explicar el tratamiento. Vale. Bueno, el cuestionario está ahí. Este es el que personalmente más me gusta y os lo voy a enseñar. Tengo aquí de un paciente que me lo completó hace poco, ¿vale? Lo voy a compartir. Si no se viera, porfa, decírmelo. Ahora mismo lo he compartido. A ver. Vale, un momentillo, lo estoy intentando compartir. Ahora lo veis, ¿verdad? A ver. ¿Lo veis ahora? Cuestionario State de Spielberg, Gorsuch y Lushen. Genial. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplillo, ¿vale? De una chica que lo completó con 21 años de edad. AE significa ansiedad, estado, ¿vale? Podéis ver aquí las preguntas, ¿no? Que suele responder. Esto se llama escalar tipo Likert, cuando está enumerada de 0 a 1, 2, 3, 4 o hasta 5 o incluso hasta 7. ¿Vale? Fijar las preguntas, cuáles suelen ser. Siento calmado, me siento seguro, estoy tenso, estoy contrariado, siento cómodo. Como veis, por ejemplo, estoy contrariado o estoy tenso, ¿no? Pues pondrías, si tienes mucha ansiedad, pondrías un 5, pero si en me siento cómodo me pones un 5, ahí hay una contradicción, ¿verdad? Por eso se usan mucho estos ítems, que son ítems para comprobar que la persona está atenta y está haciendo bien el cuestionario, ¿no? Y no se produzcan efectos rarillos a la hora de, de corregirlos, ¿no? Un tipo de efecto al que me refiero, por ejemplo, es la deseabilidad social, en la que la persona pues quiere quedar bien, ¿no? Otro tipo de defecto es, pues bueno, el centramiento, ¿no? A todo le pone un 3 o a todo le pone un 2. Eso sería rarillo, ¿vale? Y también está la ansiedad rasgo, que son casi las mismas preguntas, ¿vale? Contrariado es que esa persona no se entienda a sí misma. Eso es la contrariado. Es importante que tengáis en cuenta que los test tienen una fiabilidad y tienen una validez. ¿Eso qué significa? Que tienen unos índices que nos indican cuánto de fiable es ese test. Es decir, realmente mide lo que está midiendo y luego si es aplicable a la población a la que se esté midiendo, ¿vale? Por eso en España, por ejemplo, tenemos un barómetro que no tiene por qué ser igual en Ecuador o en Perú, ¿vale? Es como los test se suelen pasar a una muestra, a una población, por ejemplo, a 1000 personas, para ver cuál es el punto medio de ansiedad. Es lo normativo. Entonces, lo que hacemos es comparar, ¿no?
la puntuación que me ha sacado mi paciente con la que suele sacar 1000 personas de su mismo país, de su mismo contexto cultural, ¿vale? Por eso os explicaba en otras sesiones que la cultura influye, por supuesto, ¿vale? En todos los trastornos. De hecho, por ejemplo, recuerdo que había un cuestionario que era el cuestionario del inventario de Minnesota de enfermedades mentales y la población afroamericana de Estados Unidos puntuaba muy alto en neuroticismo. Claro, tenemos que tener en cuenta que ese cuestionario era de los años 60, donde había muchísimo racismo. Entonces las personas afroamericanas siempre estaban, ¿no? En tensión. Pues claro, ¿no? Se sentían rechazados, ¿no? Un poco para que veáis, ¿no? Qué importante es tener en cuenta siempre la población de referencia, ¿vale? Bueno, seguimos con las diapositivas, creo que la estáis viendo, ¿verdad? Sí, estoy viendo la diapositiva, vale. Ahí está, se llama estandarización. Muchas veces evito pronunciar tecnicismo por si no estoy rodeada de las personas que me estáis viendo, de psicólogos, psicólogas, psiquiatras, ¿vale? Por eso evito quizá... ¿Hay un criterio para elegir determinada prueba para evaluar, además de la fiabilidad y la validez? Bueno, también es importante que seamos sinceros con nosotros mismos y que sepamos pasarla, ¿vale? Para ello hay manuales. Vale. Sí, sale de la primera diapositiva porque os estaba leyendo. Venga. Después de enseñar este cuestionario, vamos vamos aquí al registro. Bien. Esto es importante que lo entendamos. Y realmente, el cuestionario STAI es el que os enseñó antes, ¿vale? Y realmente, esta es la herramienta, junto con la entrevista, que se suele usar para evaluar el trastorno de ansiedad generalizada, ¿vale? Da una información muy, 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 muy útil para nosotros, para los profesionales, ¿vale? ¿Cómo se hace el autorregistro? Bueno, de hecho, esto os animo, si queréis, a que lo hagáis vosotros. No sé si tenéis ahí una hoja o algo donde apuntar. Podéis haciéndolo y también os puede servir a vosotros pues, para evaluar, ¿no? Vuestros niveles de ansiedad, vuestros pensamientos, vuestras preocupaciones, ¿vale? Bueno, ¿cómo hacer el autorregistro? Bueno, pues yo recomiendo siempre que las hojas sean horizontales, ¿vale? Tengo aquí un folio pues, en horizontal. ¿Por qué? Porque así la persona puede escribir más, ¿vale? Ponemos fecha y hora. Incluso podemos hacer filas, 7 filas, ¿no? Como 7 días tiene la semana, ¿vale? Le decimos también a la persona que escriba el tema de la preocupación, porque se ha preocupado, la intensidad también, del 0 al 10. La intensidad la puede medir, pues, escuchando un poco al cuerpo, ¿no? Que por eso pone ahí síntomas físicos, ¿vale? Perdón. ¿Qué síntomas físicos siente que van asociados a esa intensidad? Y la situación que lo ha desencadenado. Eso es importante para especificar ya un poco más, ¿no? Cómo es la ansiedad de esa persona. Y luego los pensamientos experimentados. Más adelante, y ya lo veremos en la sesión de mañana y de pasado, os explicaré que hay varios tipos de pensamientos y que a la persona que viene a consulta, ¿no? Por este problema, pues como que se le enseña, ¿no? Se le entrena a que reconozca qué tipos de pensamientos son, ¿vale? Y ya os he dado una pequeña pincelada de que hay pensamientos intrusivos, pensamientos automáticos, ¿verdad? Otro tipo de pensamiento que son los anticipatorios. Y es muy importante que la persona de verdad aprenda a reconocerlo, porque así ya vamos avanzando un poco en el tratamiento y sobre todo para luego poder discutir, ¿no? El contenido de estos pensamientos, ¿vale? Una pregunta que suelen hacer las personas es por dónde empezar el autorregistro.
No hay un orden establecido. Puedes empezar por los síntomas físicos, ¿verdad? Porque acordaros que yo ya os decía que las personas somos pensamientos, somos emoción, somos conducta. Entonces, muchas veces lo que podemos reconocer en primer momento son los síntomas físicos, como una sudoración, agarrotamiento. Y en otras situaciones, pues podemos reconocer pensamientos que vienen en primer lugar. O otras veces, pues incluso la emoción, ¿vale? La intensidad, ¿no? De 0 a 10. Se puede empezar de la manera que sea. Lo importante es poner atención y escribir, identificar los otros dos engranajes de lo que somos, de la conducta, ¿vale? Pongo también por aquí que podemos emplear un diario de preocupaciones que registre día a día las predicciones negativas de sus preocupaciones y comprobar al final del día si se han sucedido. Esto también se conoce como experimentos conductuales, ¿vale? Y aunque lo pongo aquí como evaluación, también es parte del tratamiento, que esto se llama pues exposición a, a las preocupaciones, ¿vale? A ver. Me están preguntando por aquí cosillas. La situación desencadenante, bueno, la estaba explicando, ¿no? En el momento en el que ocurre, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta, basándonos en el modelo conductual, que prestamos mucha atención, además de a los pensamientos, ¿no? Como nos dice el modelo cognitivo, también prestamos mucha atención al ambiente, ¿vale? Por ejemplo, puede ser que si hay una ruptura de pareja, pues obviamente esa pareja pues le va a provocar ansiedad a esa persona. Esa es una situación desencadenante, el mero hecho de hablar con esa persona, ¿vale? Entonces, bueno, el paciente nos pondría fecha y hora de cuándo ha ocurrido, ¿vale? Puede empezar, ya os digo, describiendo la situación o los pensamientos o el tema de preocupación, ¿vale? Y es importante que ya la persona así va identificando cuáles son sus pensamientos, cuál es el contenido de la preocupación para que no sea tan difusa, ¿vale? Y así un poco como que ya se va relacionando con sus pensamientos y ya empieza a verlo como lo que son, pensamientos, ¿vale? Un ejemplo también que suelo hacer yo con mis pacientes es que les digo, poneros pero que también vosotros, poneros un boli encima de la mesa y lo dejáis ahí quieto, ¿vale? Sin tocarlo. Y pensar, lo voy a tocar, lo voy a coger este boli. No, pero realmente no lo hace, ¿no? Porque estos son los pensamientos. Podemos pensar muchísimas cosas, pero no somos esos pensamientos. Si conseguimos también un poco, pues que la persona deje de identificarse tanto con los pensamientos. Porque de verdad, las personas con este trastorno se caracterizan por entrar en un bucle muy alto, ¿no? De pensamientos y pensamientos y pensamientos. La verdad es que gran parte del malestar es por estos procesos mentales, cognitivos, que no se pueden controlar, pero sí podemos identificar e intentar dialogar con ellos cuando hay creencias irracionales, ¿no? Que bueno, que lo veremos en la clase de mañana y de pasado, ¿vale? Bueno, creo que podemos empezar ya con el turno de preguntas. Está aquí nuestra pregunta ansiosa. Mañana y pasado pondré otra pregunta porque ya hablaremos de tratamiento. Entonces ya no estará un poquillo más con menos ansiedad. Bueno, a ver si me aparece el chat. Vale. Me preguntan por aquí. ¿Los autorregistros son realmente importantes? Sin embargo, los consultantes pacientes suelen resistirse a diligenciarlo. Su práctica clínica
¿Qué le ha ayudado para que el consultante paciente se adhiera a realizar el autorregistro? Bueno, una buena relación terapéutica, sobre todo. La relación terapéutica significa pues, que la persona se siente en un espacio seguro, que confía en nosotros, que no se ha sentido juzgado y que nos ha sentido pues, como si fuera, ¿no? Nosotros un policía o la autoridad y esa persona como si se estuviera sintiendo acusada, ¿no? Eso ayuda mucho a que la persona pues adhiera al tratamiento. Y luego también el autorregistro pues ocurre en las primeras fases de la intervención, aunque sí también nos lleva acompañando, ¿no? Más por el camino del tratamiento. Entonces al principio pues suelen estar bastante motivados las personas. Y ya, otro truco que podemos hacer, pues informatizar los autorregistros, ¿vale? Hay aplicaciones que se dedican a facilitar recursos a los psicólogos, a las psicólogas y el mismo autorregistro, pues el paciente lo puede completar en el mismo móvil y el móvil es algo que suele tener más a mano, ¿verdad? Quizás ya una libreta y un boli, pues no, pero el móvil sí y el mismo pues lo va completando, incluso lo puede mandar, ¿vale? A ver, más preguntas. ¿Cómo podría orientar al paciente si es que le cuesta identificar las partes del cuadro del autorregistro? Pregúntale, ¿has entendido lo que te he explicado? Y le ponemos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, esta mañana, ¿no? ¿Qué te pasó antes de montarte en el autobús? Vale, pues esta sería la situación desencadenante, montarme en el autobús. ¿Qué pensamientos te vinieron, vale? Y los resolvemos con él o con ella en consulta. Y así pues se lleva uno de ejemplo, ¿vale? ¿Se utilizan las mismas estrategias cuando hay comorbilidad o ahí se tendrían que utilizar estrategias distintas? Claro, ahí se tendría que utilizar estrategias distintas, ¿vale? Además, por ejemplo, lo más típico es ansiedad y depresión. En este caso también os digo que la evaluación, si ya estamos viendo, ¿no? Pues que el lenguaje corporal de la persona viene decaída, con los ojos hacia abajo, un poquillo triste, ¿no? Porque ya le estamos viendo las lagrimillas ahí asomándose. Podemos intuir que tiene depresión. Entonces, pues también sería recomendable que le pasáramos también pues cuestionarios que evalúen la depresión. Ejemplo, pues el cuestionario de depresión de Beck es uno que se utiliza mucho. El de la vida cotidiana, el SCL-90, ¿vale? Son tipos. ¿Qué podemos hacer a la hora de darnos cuenta de que el paciente no está siendo sincero al momento de resolver el test o cuestionario? Bueno, si el paciente no está siendo sincero, podemos preguntarle abiertamente un poco, ¿no? O decirle, oye, no se trata de que lo hagas ni bien ni mal, ¿no? Una manera de explicarle cómo hacer un cuestionario. Hola, ¿qué tal? Mira, este cuestionario sirve pues para yo conocerte un poquito más, además de la entrevista que hemos tenido. Es importante que sepa que un cuestionario no se completa ni bien ni mal, para nada. Cada uno lo completa como lo siente. Pero para beneficiar tu tratamiento y que si antes esté más rápido, bueno, pues estés mejor, pues necesito tu colaboración. Podemos también firmar un compromiso, ¿no? En el que esa persona pues firma, ¿no? Que se compromete a ser sincero contigo y demás, ¿vale? ¿Qué aspecto tiene que existir para que un psicólogo decida derivar al consultante al psiquiatra? ¿En cuántas sesiones se puede llegar a esta conclusión? Buah, pues depende de la persona, ¿no? Un aspecto a existir. Bueno, si ya nos está diciendo que su sintomatología es muy fuerte, ahí ya necesitaríamos pues terapia farmacológica, ¿vale? Los ansiolíticos, ¿no? Que se conocen. ¿Y en cuántas sesiones se podría llegar a esta conclusión? Bueno, pues en la primera creo que sería evidente, ¿vale? Pero cada persona es diferente. Recordad que no estamos tratando a enfermedades, sino a enfermos. Y cada uno es diferente, ¿vale? Para tratamiento en niños, ¿qué técnicas o recomendaciones hay? Lo veremos mañana o pasado.
También se puede tener ansiedad y TOC. TOC es trastorno obsesivo compulsivo. Al mismo tiempo, sí. El TOC, de hecho, también es un trastorno de ansiedad, ¿vale? No lo he puesto ahí por no hacer más eterno, ¿no? Las diapositivas. Pero sí, hay muchos trastornos de ansiedad y el TOC también es uno de ellos. Porque hay una obsesión, hay un querer controlar las cosas y por tanto hago una compulsión, que puede ser pues, lavarme las manos, tener las puertas cerradas, contar hasta 3 para hacer algo, ¿vale? Evaluar sobre todo insomnio, alimentación y pérdida de peso. Organizadores básicos de la vida, claro, esa sería la parte médica. Esto es curioso, ¿vale? Porque estos indicadores son contradictorios, ¿vale? Por ejemplo, en depresión y en ansiedad, una persona puede aumentar de peso o perder peso. Puede o no dormir nada o dormir mucho, ¿vale? Tengo que tener cuidado. Pueden darse las dos situaciones, los dos escenarios posibles, ¿vale? ¿Qué importancia tienen los rasgos de personalidad en el TAG? Pienso que no es lo mismo tener rasgos dependientes, tener rasgos límite con el especial tratamiento del TAG. Bueno, eso creo que lo hablamos, ¿no? La clase anterior. Personalidades que son neuróticas, personalidades narcisistas, pues son más propensas a poder desarrollar un trastorno de ansiedad generalizada, ¿vale? Personalidades que no puntúan muy alto en apertura a la experiencia, que se caracteriza pues por probar cosas nuevas. Una persona con trastorno de ansiedad se negaría a probar cosas nuevas porque, de nuevo, carecería de control, ¿vale? Una pregunta, entonces, de la perspectiva psicológica acompañada del autorregistro, idealmente se debe trabajar junto con una reasignificación de ideas, reconstrucción de ideas. Claro, eso es la reestructuración cognitiva, ¿vale? Lo vamos a ver en la siguiente clase. Los pensamientos rumiantes producto de la ansiedad pueden llevar a la persona a cometer suicidio. A ver, ahí son factores que obviamente causan tanto malestar a esa persona, pues que puede llevar a suicidio. Sí. De hecho, el tener una enfermedad mental, pues propicia o es un desencadenante, se correlaciona con altas tasas de suicidio. ¿Qué pasa? Que el suicidio a día de hoy sigue siendo un tema tabú. De hecho, no se sabe un número exacto, al menos aquí en España, del número de personas cuya causa de fallecimiento es no natural. De hecho, se cataloga como no natural. Y no natural entra muchas cosas, pero no se especifica suicidio. Por eso tampoco hay tantos artículos, ¿no? que hablen de esto. Aparte de los cuestionarios de autorregistro, ¿qué más se puede utilizar como técnica o herramienta? La entrevista psicológica, como os he dicho. Incluso también podemos entrevistar a más personas, no solo tiene que ser al paciente, ¿vale? Si estáis viendo, ¿no? Como me decíais antes, si esa persona no está siendo sincera, bueno, puedes entrevistarle al papá, a la mamá, a la pareja, a los amigos, ¿vale? Comentó que el TAG influye en la memoria. ¿Qué tipo de ejercicios se usan para mejorar la memoria? Bueno, no se trata tanto de mejorar la memoria, sino que la persona gestione mejor su ansiedad. Una vez que la persona aprende técnicas para reducir los niveles de ansiedad, pues la memoria ya mejora, ¿vale? Sí, yo comparto las diapositivas, ¿vale? A ver, vamos a leer más para arribilla, a ver qué pregunta habéis puesto. ¿Qué enfermedades fisiológicas se confunde con el trastorno de ansiedad? Bueno, pues las personas que tienen arritmia, las personas que pueden tener que tengan asma, problemas respiratorios, ¿vale? Pues se suele confundir mucho con el trastorno de ansiedad. Y lo bueno, ya luego pues propios trastornos mentales, ¿no? Como puede ser pues el trastorno el mutismo selectivo, ¿vale? Incluso anorexia también. Pero bueno, ya sabemos que diferenciar, ¿no? Que lo diferencia. Vale.
Cada test tiene una corrección, ¿vale? Y eso está en el manual. Por eso es importante que cuando os compréis el test, pues leáis el manual, ¿vale? Porque si no, no podéis luego aprender a corregirlo. Y como digo, pues tenéis como unos barómetros en el que veis la puntuación en base a la edad, en base al género, al sexo, ¿no? de la persona, y podéis ver si hablamos de un trastorno o no, ¿vale? Es importante que tengamos en cuenta, nunca, jamás de los jamases, podemos basarnos en hacer un diagnóstico solo en una herramienta. No, estaríamos cometiendo un error, ¿vale? Tenemos siempre que mirar varias fuentes de información, ¿vale? Entrevistas, autorregistro, ¿vale? Porque en un cuestionario, pues, nos puede mentir, ¿no? Como muy bien me decís vosotros, ¿vale? En la crisis de vida se manifiesta la ansiedad, cuando es que se sospecha que es un trastorno de ansiedad generalizada. Esta pregunta no la he entendido muy bien. Mm, Tenemos que discernir, ¿vale? Lo que es eh, una ansiedad por una adaptación o un trastorno de ansiedad. Los trastornos de ansiedad, bueno, además de que viste la duración, que suelen ser mínimo 6 meses, es que duran varios años en la persona, ¿vale? Una persona que su pareja es adicto puede generar ansiedad. ¿Adicto te refieres a adicto a sustancias? No sé muy bien esa pregunta por dónde va. Bueno, si va por esta línea, obviamente los problemas de drogadicción, pues ahí está, vale, va por ahí. Efectivamente es una gran fuente de malestar y de ansiedad, ¿no? Porque no sabes cuándo la persona va a volver a consumir, ¿no? Y te sientes como muy responsable de esa persona, ¿no? Porque es tu pareja y hombre, te preocupas por ella, por él. Ay, que se me ha ido el chat, perdona, un momentín, a ver si me aparece. Ay, jolines. Ahora. ¿Qué otro tipo de ejercicio, aparte de la respiración, son recomendables para la ansiedad? Muchos. Y lo vamos a ver mañana y pasado, ¿vale? Mira, me habéis escrito por aquí una preguntilla también, de las primeras, ¿vale? Ah, me dicen por aquí, sumado también al periodo de abstinencia, ¿no? Que suma sintomatología ansiosa además de irritabilidad. Lo que dice el compi de periodo de abstinencia es cuando la persona no consume. Aquí en España, por ejemplo, ese periodo se conoce como el mono. Supongo que a lo mejor en vuestro país, pues a lo mejor puede que se conozca de otra manera, ¿vale? Y efectivamente, cuando la persona ya está en el proceso de dejar de consumir, pues obviamente siente ansiedad, ¿vale? Ahí habría que discernir que esa ansiedad pues no sería generalizada, es simplemente pues porque está en ese proceso, ¿vale? ¿Y a qué se refiere situación desencadenante? Si las predicciones negativas de sus preocupaciones son hacia el futuro, que pueden ser a días, semanas, meses, no se podrán confinar al final del día, ¿no? Claro, a ver. Situación desencadenante es en el momento en el que esa persona sienta ansiedad, ¿no? Les decía, por ejemplo, pues subirse al autobús o una entrevista de trabajo o en el propio trabajo, con la pareja. Tenemos un poco que identificar en qué situación se produce esa ansiedad para ver si hay personas, si hay otros estímulos, pues que la están manteniendo, ¿vale? Esa situación desencadenante. Y claro, cuando le proponíamos el diario, ¿no? De las preocupaciones, eh, es específico, hombre, se intenta que sea para ese mismo día, ¿no? De aquí a 5 años no tiene mucho sentido ese diario. No creo que 5 años dure una terapia, ¿vale? Esta pregunta me ha hecho mucha gracia. Las crisis existenciales pueden influir en la ansiedad, pero ¿cuándo sabemos que es un trastorno de ansiedad generalizada? Ahí está en el mismo nombre, crisis existenciales. Bueno, es un periodo de duda, ¿no? En el que te replanteas pues, qué quieres hacer con tu vida y demás, que por ahí yo creo que todo el mundo hemos pasado, ¿vale? Quizás más que ansiedad sería ese perfeccionismo, ¿no? Por intentar saber ya la respuesta, ¿vale? A ver qué más preguntas me hacíais por ahí.
A ver. La ansiedad se relaciona siempre con la inseguridad e impulsividad. Eh, con la inseguridad sí, con la impulsividad no tiene por qué, ¿vale? Ah, es la ansiedad como que si tú no confiaras en tu yo del futuro, ¿no? Y te preocupas en exceso, ¿no? De cómo pueden ir las cosas, encima cosas que están por fuera, ¿no? De nuestro control y demás. Entonces, claro, es una inseguridad. Luego la impulsividad no tiene por qué. Impulsividad es cuando se quiere responder del tirón, ¿vale? ¿Crees que la ansiedad también se produce por aguantar mucho una situación que se ha sufrido mucho? Pues claro, además de ansiedad, depresión, si provoca mucho malestar, ¿vale? Una situación económica mala, pues puede provocar ansiedad, pero si esa ansiedad se sigue perpetuando y además ya empieza a preocupar de otras cosas, ese sería un trastorno, si no, no tiene por qué, ¿vale? La depresión no se trata de mantener, perdón, mucho tiempo un trastorno de ansiedad, sí y viceversa, ¿vale? La ansiedad puede llevar a la depresión y la depresión puede llevar a la ansiedad, ¿vale? Son caminos que se conocen como bidireccionales. ¿Los medicamentos para la ansiedad suelen crear dependencia? Sí, bastante. Por eso se recomienda mejor tratamiento psicológico, ¿vale? Bueno, chicos, ya es la hora y me tengo que despedir, ¿vale? Si tenéis alguna duda o lo que sea, pues os voy a contestar por email, ¿vale? Sobre todo preguntas de la académica. El tema de la plataforma y demás no lo suelo contestar yo, ¿vale? Lo contestan mis compis, ¿vale? Así que nada, encantada. Espero que os haya gustado la clase, que hayáis aprendido un mogollón. Y ya nos vemos mañana y pasado con el tema chulo, que es el tratamiento, ¿vale? Un beso, a cuidarse y hasta mañana.